Hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué poquitos han llegado. Hola Camilo, hola Francisca, hola Fernanda, hola Connie. El Renato fue el primero que llegó. Hola Renato. ¿Qué más está? Eso nomás pues. Hola Vicente, no te había visto. Bien, un poquito de hambre. ¿Y ustedes? ¿Bien? ¿Por qué llegaron tan poquitos? Si hoy día vemos repaso. Explíquenme ustedes. ¿Qué pasa con los demás? ¿Están sin internet o están flojos? Porque yo me meto a Instagram y veo que todos tienen internet. O quizás solo tienen redes sociales, no sé. No saben. Me late que los están tapando. Llegó la Kiara. Hola Kiara. ¿Qué más? La Pía. La Javiera. Ya, buenos días. Vamos a empezar al tiro porque es harto lo que hay que repasar. Como les dije la semana pasada, el próximo miércoles 25, tenemos prueba de historia durante la clase. Por lo tanto, es con encuesta y por lo tanto no pueden faltar a la clase. Va a partir a las 9:05 y ahora les voy a comentar cuántas preguntas son, qué objetivo entran. No sé si les han mandado el temario. Yo lo tengo acá en todo caso. Este es el temario. Tenemos varios objetivos que hemos visto durante el año. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objetivos. Y todos ellos entran en la prueba, algunos con más preguntas que otros. Ya, en total son 26 preguntas de la prueba. Ya, así que voy a destinar, dependiendo de la pregunta, para la próxima semana le voy a asignar tiempo a cada pregunta. Así que tienen que estar súper concentrados. Si desde el celular tienen problemas, ojalá conseguirse computador o ir al colegio para responder las preguntas. Ya, para que no les vaya mal en la prueba. ¿Queda claro? Ya. Okidoki. Estos son los temas con sus objetivos y la cantidad de preguntas. Del OA1, que era el primero que vimos a principio de año, entra Humanismo y Renacimiento. Son 3 preguntas. Del OA2, que era los cambios de la Edad Media a la época moderna, entran 3. Del OA3, que era las monarquías modernas, o sea, los reyes, entran 2 preguntas. Del OA5, que era el encuentro de dos mundos, y las razones de la llegada de Colón a América, entran 3 preguntas. El OA6, que es la conquista de América, los factores que facilitaron la conquista de México y Perú y que dificultaron la guerra contra los mapuches, entran 4 preguntas. El OA7, que es el impacto de la conquista en los europeos y la controversia de Valladolid, que vimos ese video en clase, entran 2 preguntas. Del OA8, que es sobre la ciudad colonial, entra una pregunta, ya saben cuál es. Del OA9, no es presencial, Camilo. El OA9, que es sincretismo, arte y arquitectura barroca americana y transculturación, entran 3 preguntas. Y el objetivo que tiene más preguntas es el OA11, que entra evangelización, sistemas de trabajo colonial, mestizaje y sociedad de castas. De ahí son 5 preguntas. En total, como les decía, son 26 preguntas la prueba. Hola Tony, ¿cómo están? La prueba no es presencial, es virtual y es en clase. Bien. Hola Luciano. Luciano ha faltado harto, ¿o no? ¿Idea mía? Como que no... Hace tiempo que no te escribías. ¿O no? Ya, entonces es Luca el que ha faltado. Puede ser que me haya confundido. Ya. Sí, Tomás. Próxima semana prueba. 26 preguntas. Cada día miércoles 25 a las 9:05 de la mañana conectado a la sala 1 de la web class.
tienen que estar presentes. Viene, pero no escribe por eso. ¿Viene a clase Lucas? Ah, Luciano. Sí, no escribe mucho. Pero es que tiene tanta facilidad para aprender el Luciano, no necesita. El miércoles, sí. Ya. Entonces, aquí está el detalle. Es por la sala, la prueba. Sí, es por la sala. Es así, tal cual como estamos ahora. Imagínense que ahora fuera la próxima semana y yo les estoy diciendo el temario y empezamos con las preguntas. Así es la prueba. Pero les voy a tener asignado tiempo a cada pregunta, tiempo para que responda. La prueba no se escribe en el cuaderno. El temario, sáquele pantallazo, si quiere. Después usted puede tener esta presentación en el cuaderno virtual. Ya, ¿cómo se hace qué? ¿La prueba, Tomás? ¿Todavía no entiendes? Mira. Ya, supongamos que ahora es la prueba, ¿ok? Hoy no me carga. ¿Les carga a ustedes? ¿Qué onda? ¿Sí? Ya. Esta es información, así que no, saltémoslo. Ya. Imagínate, Tomás, que yo pregunto esto. ¿Quién pertenece a quién? A, el humanismo al renacimiento. B, el renacimiento al humanismo. Yo pongo encuesta, les mando las opciones y ustedes me ponen A o B. Y así van a ser 26 preguntas. ¿Se entiende ahora? Ya. Ok. Hola, Lucas. ¿Saludó o no? No, Camilo, ¿qué? ¿Cómo no sales, Lucas? Ya, vamos con la clase. Ahí está el temario, ya lo vimos. Lo expliqué. Buenos días. Vamos con el OA1. ¿Qué es lo que decía el OA1? Analizar, apoyándose en diversas fuentes, la centralidad del ser humano y su capacidad de transformar el mundo en las expresiones culturales del humanismo y del renacimiento. Ese es el objetivo inicial. Buenos días, Cata. El humanismo. El humanismo es un movimiento o corriente intelectual o escuela de pensamiento. Proponía la centralidad del ser humano como un ser capaz de lograr grandes avances y desarrollar su cultura. Toma de ejemplo a la cultura clásica, o sea, a los griegos y a los romanos. Entonces, el humanismo es una manera de pensar. Van a existir varios pensadores humanistas y también artistas que son humanistas porque ponen en el centro de sus preocupaciones al ser humano. Por ejemplo, acá tenemos un bosquejo, un dibujo que hizo Leonardo da Vinci, ¿sí? Leonardo da Vinci, que se conoce como el hombre de Vitruvio, que tenía la facultad no solamente de dibujar al ser humano, sino que de estudiar sus proporciones corporales y de estudiarlas matemáticamente, porque además da Vinci era ingeniero. Entonces, está en el centro el ser humano, ¿no? ¿Deja de mirar a Dios como el centro de todo? Ya, pues contesten. Ya. ¿Se entiende lo que es humanismo? Lo hemos visto hartas veces, porque lo hemos repasado un montón de veces. Ya. El humanismo, entonces, forma de pensamiento. Vamos con los pensadores humanistas. Acá hay algunos de ellos. No es necesario que se lo sepan todos, pero sí para que sepan que hubieron pensadores que escribieron libros sobre el humanismo o centrados en el humanismo, como por ejemplo Nicolás Maquiavelo, que escribió su famoso libro El Príncipe, en donde establece que los gobernantes, sea rey, sea feudal, no deben regirse por su ética, sino por la razón del Estado. O sea, tienen que tener un pensamiento político, más que personal, porque un reinado no es lo que se le antoje a los gobernantes, sino lo que corresponde de gobernar, porque está representando al pueblo. Hola, Génesis. Otro pensador de la época fue Tomás Moro, que escribió su libro Utopía, en el cual imagina una sociedad ideal, haciendo crítica a la sociedad de su época y estableciendo cómo sería un país, una nación ideal, utópica. De ahí viene la palabra de utopía, utópico, algo que es como un sueño.
O sea, Tomás Moro soñó con cómo sería una sociedad perfecta y la escribió en este libro Utopía. Entonces, deja de ser el centro, la religión deja de ser el centro en su pensamiento, Dios, y se centra en la sociedad humana, en los pueblos humanos. Sí. Y otro pensador de la época muy importante era Erasmo de Rotterdam, que era holandés, y se dedicó a criticar fuertemente a las autoridades de la Iglesia Católica en su libro Elogio de la Locura. En él se centra, si bien es humanista, porque cuestiona el pensamiento religioso, el pensamiento católico, no menciona tanto las capacidades del ser humano, sino que se dedica más bien a cuestionar, a criticar la estructura de la Iglesia Católica y cómo se presta para la corrupción. O sea, ayuda, es uno más de los que ayuda a criticar a la Iglesia, como así lo hizo Martín Lutero, desde dentro de la Iglesia. Él también era monje, en todo caso. Nada que ver, Tomás, el comunismo todavía no existía, pero existe un comunismo utópico, ya que es el que establece una sociedad sin clases sociales, donde todos sean iguales, etc. Pero esto se escribió antes del comunismo. Ya, pero no estabas tan mal. Hay una relación. Buenos días, Abraham. Buenos días, Génesis. Ya, nunca tanto. Si te salió de chiripa nomás. ¿Qué más llegó? Ya. ¿Cómo se difundieron estas ideas? Todos estos libros, antiguamente en la Edad Media se escribían a mano. ¿Cuál es el cambio fundamental que introduce Johannes Gutenberg? Yo les pregunto, el libro El Príncipe, el libro Utopía, ¿lo escribieron todos a mano? ¿Y se difundieron así o hubo alguna manera que permitió su difusión más rápida? ¿A máquina? No, Kiara. La imprenta. Bien, ¿qué lo dijo la Javiera? No, el Lucas. El Lucas, la Javiera, la Abraham, la Génesis. La imprenta, no la impresora. Ojo, porque no había inyección de tinta, no había electricidad para echar a andar una impresora, pero sí la imprenta va a ser el invento que va a revolucionar la difusión de las ideas humanistas. Si no hubiera habido imprenta, créanme que el humanismo no hubiera sido tan importante. Hubiera quedado en un grupo pequeño de personas de la élite, de la clase más alta, que se difundieron esas ideas, pero no. Estas ideas lograron llegar incluso a lugares y a personas de menores riquezas, pero que sí sabían leer, gracias a la imprenta. Este invento de Johannes Gutenberg, que funcionaba imitando un sistema chino de impresión y que permitía multicopiar de manera mucho más rápida, estableciendo unas tablillas de madera que tenían la superficie de metal y que iban calcando de alguna manera las letras. Y por lo tanto permitieron una difusión muy rápida. Ahora, ya vimos lo que era el humanismo, pero también hubo otro movimiento por dentro del humanismo que fue de expresiones culturales, de expresiones religiosas, o sea, artísticas, perdón, que es el Renacimiento. El Renacimiento es una etapa o momento histórico que dio inicio a la época moderna en la cual los artistas de la época, principalmente italianos, retomaron los aportes de la cultura grecorromana y renacieron en ese momento. El Renacimiento es parte del humanismo, pero en su faceta artística. Entonces acá yo les pongo una pintura. ¿De qué pintor? Que ya lo mencioné antes. Ya, Leonardo da Vinci. Así como el dibujo que vimos antes, El hombre de Vitruvio, la Mona Lisa, que es la pintura más famosa del mundo, fue hecho por Leonardo da Vinci. Entonces, ¿Leonardo da Vinci era renacentista o era humanista? Me confundí acá. ¿Humanista? ¿Renacentista? ¿Qué dicen? Apuesten, apuesten.
Lucas, te voy a echar. Igual que al Tomás. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Ya. Estaba esperando que alguien me diera la respuesta correcta. Nadie la dio. Sí, Fernanda, eran las dos cosas. Bien. Era renacentista, pero también era humanista. De pensamiento humanista, y sus expresiones de arte eran renacentistas. ¿Ya? ¿Se entiende entonces que el Renacimiento es parte del humanismo? Es la faceta artística, son los artistas que tienen un pensamiento humanista. Pero hay algunos que no son artistas. Por ejemplo, vimos recién a Tomás Moro. Tomás Moro sería renacentista o humanista. O Tomás Moro o Nicolás Maquiavelo. Serían humanistas, ¿cierto? Porque ellos no se dedican al arte, se dedican a la escritura, a la filosofía. Son solamente humanistas. Pero Da Vinci, que hizo las dos cosas, es humanista y renacentista. Y así, todos los artistas del Renacimiento, Miguel Ángel Buonarroti, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, no me acuerdo de más, pero todos esos artistas son renacentistas, pero también son humanistas. ¿Queda claro, no? No, Inti no, muy moderno. Ya. Ahí está Miguel Ángel. Se los recuerdo porque en la prueba va a aparecer con su obra magistral, el fresco que hizo en la Capilla Sixtina, que representa la creación, pero que representa la creación con algo innovador. ¿Qué es lo tan diferente que hizo Miguel Ángel? A pesar de pintar, es una pintura religiosa, es católica, la hizo dentro de una capilla, dentro de Roma, en el epicentro de la Iglesia Católica. Pero ¿qué es lo que tiene de humanista esto? ¿O no tiene nada de humanista? Porque este es Dios. ¿Qué tiene de humanista? ¿Qué fue tan atrevido que hizo Miguel Ángel? No, no es la ropa, porque antiguamente igual se pintaban, por ejemplo, los ángeles desnudos. Sí, Abraham, que el hombre puede tocar a Dios. De hecho, si se fijan, no hay una distancia muy grande entre uno y otro. Están casi a la par. Dios y el hombre, o el hombre, es tan perfecto como Dios. La creación es perfecta. Estamos cerca. Podemos llegar a ese nivel de desarrollo. Hay una fe en el hombre impresionante. El dedo que no alcanza a tocarlo, pero casi. Generalmente, ¿cómo se pintaba esto? Siempre se hacía los hombres abajo, el ser humano muy abajo. Siempre sin tanto detalle. Por ejemplo, la perfección de los músculos, que se relaciona mucho también con lo que hacía Da Vinci, con la búsqueda de la perfección del cuerpo, el desarrollo del cuerpo humano, que también lo hacían los griegos, está muy acabada, muy, ¿cómo se puede decir? Detallada. No lo sabía. Mire, Lucas, buen dato. Sí, en realidad tiene forma como de cerebro. Ya, ¿se entiende, cierto? Es humanista y también es renacentista, Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti. Ya. Entonces, si quedó tan clara la diferencia, vamos con la pregunta. Se las voy a mandar por encuesta, así que no digan nada en el chat. ¿Quién pertenece a quién? A. ¿El humanismo al renacimiento? O B. ¿El renacimiento al humanismo? ¿Quién pertenece a quién? A. ¿El humanismo al renacimiento? O B. ¿El renacimiento al humanismo? 3, 2, 1. Que no responde se queda con un 2. Pía. Ya están todos. ¿Ven que no queda tan claro? Se confundieron.
4 personas se confundieron. Era la B. El Renacimiento pertenece al humanismo. El humanismo es la forma de pensamiento y por lo tanto encierra adentro al Renacimiento. No, Vicente, ¿cómo voy a castigar por un error si esto es un repaso? No es la prueba. En la prueba sí voy a castigar, 0 puntos. Las 4 personas que pusieron mal, ¿entienden su error? ¿Sí o no? Ya, siguiente pregunta. ¿A qué pintor pertenece esta obra? A. Tomás Moro, B. Miguel Ángel o C. Leonardo da Vinci. Repito la pregunta. ¿A qué pintor pertenece esta obra? A. Tomás Moro, B. Miguel Ángel o C. Leonardo da Vinci. 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Pero, no voy a decir quién. Pero más atenta, pues. Una persona solamente se equivocó. Bien, Miguel Ángel, lo dijimos recién. El hombre barbudo. No es de Leonardo da Vinci, a pesar de que podría atribuírsele. Porque Leonardo da Vinci, famoso por la Mona Lisa. Sí, por la Mona Lisa. Y Tomás Moro no es pintor. Es un pensador humanista. Siguiente pregunta. ¿Qué invento de la época moderna revolucionó la difusión de ideas como el humanismo o la ciencia? A. Imprenta. B. Internet. C. Telégrafo. O D. Máquina de escribir. Sí. Repito. ¿Qué invento de la época moderna revolucionó la difusión de ideas como el humanismo o la ciencia? A. Imprenta. B. Internet. C. Telégrafo. O D. Máquina de escribir. 3, 2, 1. Al agua, Francisca. No, Constanza. Constanza. Y Nostroza. Ya. No, nadie se equivocó. Todos correctos. Muy bien. OA2. Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que implicó la ruptura de la unidad religiosa de Europa, el surgimiento del Estado centralizado, el impacto de la imprenta en la difusión del conocimiento y de las ideas, la revolución científica y el nacimiento de la ciencia moderna, entre otros. O sea, comparar ambas épocas. Les recuerdo que la época anterior, que era la Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo XV, o sea, desde el 499 hasta el 1500, es la Edad Media, así era la sociedad, así era la vida en la Edad Media en Europa Central. La economía era autárquica. ¿Qué significa eso? Que se producía solo para la subsistencia. Un castillo producía cantidad de alimentos necesarios solamente para sobrevivir, para que su población tuviera para comer. No se producía para el comercio, para vender ni comprar, sino que solamente para el consumo interno. Eso es una economía autárquica. Además, era la economía, era feudal, es decir, los campos pertenecían a un señor feudal que era el dueño de los campos y del castillo, y él le permitía a los campesinos que lo trabajaran como tributo a él. Por lo tanto, la mayoría de la población no era de la ciudad, sino que era del campo, era rural. Era una economía puramente rural, muy poca actividad en las ciudades. Estaban todas las ciudades abandonadas por las invasiones de los pueblos germánicos. Queda claro, ¿cierto? La economía medieval era autárquica, era feudal y era rural. Ya. En política, el poder se encontraba dividido, digregado entre señores feudales. 1500 señores feudales eran dueños del poder dentro de Europa Central y por lo tanto no tenían tanto
poder porque eran muchos. Estaba dividido, separado. Cada uno tenía poder dentro de su territorio, que no era el territorio de un país completo, era el territorio, imagínense ustedes, como de una comuna. Por ejemplo, es como si en Chile no existiera ni presidente, ni congreso, ni senadores, ni diputados, y el poder solamente fuera de cada alcalde. Es como que cada alcalde fuera un señor feudal. Parece harto, pero en realidad no es tanto. No es tanto poder. Es poquito. Bueno, en Puente Alto quizás es harto porque es una comuna grande, pero imaginémonos comunas como, no sé, La Granja. Deben ser 4 calles esa comuna. No sé si se entiende. Ya. Algo así eran los señores feudales y por lo tanto el poder no estaba concentrado en pocas manos. Estaba concentrado pero en hartas manos. Señores feudales. ¿Y qué es lo que hacían estos señores feudales? Abastecían a su pueblo que tenían algunos dentro del castillo y otros en sus campos, y les pedía a sus vasallos que les juraran lealtad. ¿Se acuerdan de ese juramento? El vasallaje. O sea, a todos los hombres campesinos con habilidad para la guerra, les tenían que jurar a su señor feudal que lo iban a proteger en caso de guerra. Muchos de estos vasallos tuvieron que acompañar al señor feudal en las guerras contra los árabes, la guerra a las cruzadas, que se conoce, a defender el cristianismo y luego volvían. Algunos fueron premiados, se les daba alguna casita, no sé, comida, etc. Pero básicamente era una relación como de promesa, como de lealtad. ¿Ya? Entonces el poder estaba dividido. No existía un poder central. Por ejemplo, no existían reyes. Y si habían, eran reyes muy chiquititos, sin tanto poder. Sí, podía ser que le dieran, pero no mucho territorio quiera. Estamos hablando de una casa con su patio. Claro, se protegían mutuamente. Esa era la promesa de vasallaje típica de la Edad Media. Eso después va a ir desapareciendo. ¿Ya? En religión había un dominio total de la Iglesia Católica. En Europa Central, por lo menos, y gran parte también de Rusia, por ejemplo, y otras, sí, Rusia, América, vamos a verlo más adelante, la Iglesia Católica va a tener un control total. El Papa desde Roma va a gobernar todos los países que se consideran, o todas las zonas que se consideran católicas. Hay un dominio total de la Iglesia y este dominio es tan grande que tienen monjes, tienen conventos, tienen, ¿cómo se llama lo otro? Hoy se me olvidó. Monasterios, gracias. Monasterios en todas los feudos de Europa. Hay monasterios. Y por lo tanto, el Papa se enteraba de todo lo que pasaba en cada feudo. Sabía cómo se comportaba cada señor feudal. Y como todos los señores feudales eran católicos, estaban de alguna manera mandados por el Papa. Había un control muy importante de la religión católica. Y ese control también se expresaba en los castigos, porque en la época la Iglesia Católica no era la de hoy en día, tan caritativa, tan de ayudar. No, era más bien castigadora. Se castigaba la herejía, se torturaba a personas, se asesinaba a personas, se tomaban presos por no expresar su devoción a Dios correctamente. Por ejemplo, los judíos eran perseguidos por la Iglesia Católica porque no eran católicos los judíos. Tienen sus propias creencias. Los árabes, ¿para qué decir? Se les pelean una guerra en nombre de Dios, apoyado por la Iglesia Católica. Las personas que cuestionaban a la Iglesia Católica, que decían, no, a mí no me gusta porque encuentro que son muy exigentes, ya, castigo, tortura. ¿Y para qué decir las personas que eran ateas? O ni siquiera ateos, si en realidad en la época era tan difícil ser ateo. Aquellos que, no sé, las mujeres, por ejemplo, las mujeres que querían estudiar, que les interesaba la ciencia, que les gustaba la medicina. Todas esas personas, las mujeres sobre todo, eran castigadas porque se les consideraba brujas, por el hecho de tener un poquito más de conocimiento, por cuestionar el conocimiento que estaba en manos de la Iglesia Católica. ¿Se entiende, cierto? Las casas de brujas fueron organizadas por la Iglesia Católica.
por su institución de la Inquisición, que se dedicaba a eso, a perseguir y castigar. Misógina, con I. Bien, Tommy. Ya, eso en el aspecto religioso. La sociedad, ¿cómo era la sociedad medieval? Aquí, lamentablemente, tengo que decirles que la sociedad no cambió mucho de la Edad Media a la Edad Moderna. Era una sociedad estamental, como ha sido en toda la historia de la humanidad. ¿Qué significa eso? Que tenemos una pirámide social en la cual es muy difícil poder cambiar de uno a otro estamento. Voy a dibujarlo acá, espérenme. ¿Qué significa eso? Ahí. Sociedad estamental, una sociedad con estamentos. O sea, grupos sociales que no pueden variar entre sí y que están jerarquizados. Existen quienes están en el poder y quienes tienen poco poder y riquezas. Entonces sabemos que en la sociedad estamental, en la parte superior vamos a tener al personaje, al gobernante de la época. ¿Quién es el gobernante? Ya lo dije, ¿eh? Díganmelo ustedes. ¿Quién era el gobernante? Bien, el señor feudal. Obviamente, después del señor feudal, ¿quién cree ustedes que vienen? No sé si el Papa, porque el Papa estaba en Roma, pero ¿quiénes le responden al Papa? Los sacerdotes, la casta sacerdotal, la iglesia. Sí, bien. Se le pone como casta sacerdotal. Que es muy parecida a las pirámides de la época de los egipcios, que la pirámide de la época de los romanos. Se reproduce un poco lo de la época anterior, de la época antigua. Y abajo tendríamos al pueblo, que se consideran a los campesinos, artesanos y algunos esclavos, no muchos. Ya, entonces es una sociedad estamental, pero además es una sociedad rural, en donde la ciudad no tiene ninguna importancia, todos son del campo. Entonces hay mucho más campesinos que artesanos, por ejemplo, o que comerciantes. Comerciantes casi no habían. No habían en realidad. Entonces aquí le vamos a poner mayoría, no, a ver, voy a poner un porcentaje, campesinos y artesanos. Nada de comerciantes. Y a nivel de pensamiento medieval, que era también una parte muy importante, era un pensamiento geocéntrico. ¿Qué significa eso? Geo. ¿Qué es geo? Ya, bien, tierra. Entonces, ¿qué es lo que pensaba la gente en la Edad Media? Que la Tierra era el centro del universo. Nada menos. Los seres humanos somos el centro del universo. El hoyo del queque. Ese es el pensamiento geocéntrico. Ellos pensaban que la Tierra estaba en el centro y el Sol, la Luna, las estrellas giraban en torno a nosotros. Incluso que los otros planetas también giraban en torno a nosotros. ¿Por qué pensaban eso? Porque era cosa de mirar el cielo y decían, nosotros no nos movemos, ellos son los que se mueven. ¿Se entiende, cierto? Claro, el universo gira en torno a la Tierra. ¿Qué otra forma de pensamiento tenían? Era un pensamiento religioso. Las explicaciones a todo lo que pareciera desconocido era religiosa. Explicaciones a lo desconocido eran explicaciones religiosas. Por ejemplo, la explicación del origen de la vida. ¿Qué explicación se daba? Que Dios había creado el mundo en 7 días. La humanidad, todos veníamos de Adán y Eva. La muerte, cuando morimos nos vamos al cielo o al infierno dependiendo de lo que Dios diga. Las explicaciones de todo eran religiosas. Las enfermedades, un castigo de Dios. La pobreza, castigo de Dios. La riqueza, premio de Dios. Todo tenía una explicación religiosa. Y por lo tanto no había mucho que cuestionar. Porque si la explicación es religiosa, uno no podía decir, pero ¿por qué Dios decidió eso? No, Dios lo decidió, Él sabe. Él tiene la sabiduría completa. Entonces también
con esta explicación era muy difícil decir los ricos son ricos porque se roban la plata de los pobres. Nadie podía decir eso porque te iban a decir, no, eso es ser resentido. Usted es pobre porque es un castigo de Dios por algo que usted hizo. Usted cometió pecado y ese es su castigo. Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces también era una sociedad muy supersticiosa, que creía mucho en mitos también, como en explicaciones fantásticas. Creían mucho en las brujas, en los monstruos. Creían que más allá del mar habían seres feroces. Todo eso. ¿Ya? Supersticioso, religioso y geocéntrico. Se entiende el pensamiento medieval, ¿cierto? Y la sociedad medieval, ya. Pero todo esto va a ir cambiando y por eso se establece un cambio a otra época. Porque en todos los aspectos hubo un cambio importante. ¿Qué cambió entre el 1500 y 1600? Cambiaron muchas cosas. Primero, la economía va a dejar de ser autárquica. Vamos a ir tachando aquí cosas. ¿Por qué? Porque las ciudades van a renacer y por lo tanto va a renacer el comercio, los comerciantes. O sea, alguien puede robarle a alguien y decir que Dios lo castigó y le dijo, sí, puede ser. Aunque el robo también es considerado pecado, entonces también era castigado. Ya, les decía, ¿qué cosas cambian a la edad moderna, que es la siguiente edad después de la Edad Media? Cambia la economía, desaparecen lentamente los señores feudales y por lo tanto, si desaparece el señor feudal, desaparece el feudo y la gente se va de los campos, porque ya no hay nadie que los administre, se van a las ciudades. Resurgen las ciudades, resurge el comercio. La economía se vuelve mercantilista, no autárquica. ¿Qué significa mercantilista? Basada en las riquezas, en la acumulación de riquezas de los reyes, de los monarcas. ¿Se entiende, cierto? El resurgimiento de la ciudad es clave. Si la ciudad renace, renace el comercio. Muere el feudo, muere el señor feudal. El campo es abandonado. La gente quiere mejores condiciones de vida y se va, migra del campo a la ciudad. Por lo tanto, las ciudades se retoman. ¿Qué más cambia? En la política, como les dije anteriormente, los señores feudales comienzan a desaparecer. ¿Y por qué comienzan a desaparecer? Porque algunos de ellos van a ser más vivitos y van a decir, yo me quiero apoderar de los feudos de aquí alrededor. Es como que el alcalde de Puente Alto diga, me quiero apoderar de Pirque, San José de Maipo, La Pintana. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a empezar a acumular poder. ¿Y cómo? Nosotros lo vimos la otra vez. ¿Cómo acumulan poder algunos señores feudales? A través de alianzas matrimoniales, a través de guerras, a través de un ejército. Van a ir aumentando su poder y otros van a ir perdiéndolo. Entonces van a dejar de ser señores feudales, porque ya no va a ser una comuna, ahora va a ser una ciudad completa. Después va a ser un país completo y se van a convertir en reyes. El poder ya no va a estar dividido, sino que va a estar concentrado. Surgen los reyes, que era un antiguo señor feudal que logró comerse a otros feudos, hasta formar un país completo. Surgen las monarquías, surgen los estados nacionales. Como ya soy dueño de todas las comunas de Chile, tengo que hacer un país, tengo que hacer que la gente sienta que pertenecen a este país llamado Chile, que yo inventé. Entonces voy a formar un estado nacional, una nación que sienta que pertenece a este territorio y que este territorio es mío y me juren lealtad a mí y acepten que yo los gobierne. Se forman monarquías nacionales, pero también van a haber otras que van a ser monarquías solo de ciudades, como por ejemplo el caso de las ciudades italianas, que se mantienen como ciudades. Italia no va a ser un país hasta mucho después. ¿Cuáles van a ser los primeros estados nacionales en surgir? Habíamos visto que España, Francia, en Inglaterra también, en Portugal. En la religión, ¿qué va a pasar? El dominio total de la Iglesia Católica se va a quebrar. ¿Por qué se va a quebrar? Porque van a haber críticas, voces internas que van a empezar a cuestionar el orden de la Iglesia Católica.
esta ruptura que se va a dar por interno va a ser provocada principalmente por una reforma. La crítica por la venta de indulgencias. ¿Se acuerdan de lo que eran las indulgencias? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Ya. Martín Lutero, ¿se acuerdan quién era? No me alcanzó ahí. Ya. Martín Lutero, que va a ser un monje católico, va a empezar a criticar. Es que la Iglesia Católica hacía mucho chanchullo. Imagínense que vendían el perdón de Dios. Por ejemplo, un rey que había cometido adulterio, que se había metido con otra mujer aparte de su esposa, eso era un pecado. Se supone que con ese pecado esa persona ya no iba a ir al cielo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Iba donde un curita y le decía, curita, ¿le puedo comprar el perdón de Dios? Y el curita le decía, bueno, puede ser, ya, 10 millones. Con 10 millones usted se le perdona y va a poder pasar directo al cielo. Ya, entonces así la Iglesia Católica aumentaba su dinero, sus riquezas, y además le daba el beneficio a los más ricos, porque obviamente una persona pobre no podía comprar indulgencias. Entonces Lutero dijo, pero ¿cómo es posible que estemos vendiendo el perdón de Dios si nosotros no somos Dios? Además es un pecado enriquecerse. ¿Se entiende, cierto? Entonces, estas críticas, las de Lutero, junto con las de Calvino, junto con otros personajes, van a ir quebrando a la Iglesia por dentro. Y muchos de los antiguos curitas que creían tan fervientemente en la Iglesia Católica se van a ir de la Iglesia, junto con Lutero, y van a formar su propia Iglesia, con juegos de azar y mujerzuelas. Lutero va a decir, no, yo quiero formar mi propia iglesia, y se forma la Iglesia Protestante, que es la segunda iglesia más importante de Europa. En esa iglesia protestante, por ejemplo, ya no se van a vender indulgencias. Por ejemplo, se va a permitir que los curas puedan casarse y eso evite otro tipo de abuso, por ejemplo. Se van a permitir, por ejemplo, se va a prohibir que los curas interpreten la Biblia y van a decir, no, la Biblia dice lo que dice y cada uno tiene que entenderlo tal como dice. Así que yo no puedo estar inventando cosas fuera de lo que dice la Biblia, etc. Entonces la religión católica pierde ese control total, esa unidad interna en la edad moderna. Y surgen otras iglesias, la iglesia evangélica, la iglesia protestante, la iglesia anglicana, etc. Por culpa de los abusos que habían cometido por tantos siglos. La sociedad, ¿cómo va a cambiar? Les dije que la sociedad es la que menos cambia. Se mantiene estamental. Esto no va a cambiar, a variar mucho. Así que esto no tendríamos que tacharlo, sino que ponerle un visto bueno. Se mantiene estamental, pero ya no solamente es rural, porque mucha gente se fue a las ciudades y por lo tanto ahora es una sociedad urbana. Y si es una sociedad urbana, van a aparecer y aumentar la cantidad de... ¿De qué trabajo? Habíamos visto campesinos, no. Artesanos, no. ¿Qué trabajo va a surgir en gran cantidad? Ya, pero ¿qué es lo que son los burgueses? En definitiva. ¿Qué son? Prestamistas, ya, no todos. La mayoría, ¿qué son? ¿Quién me lo dice? Bien, Luciano. Ven, si el Luciano habla poco, pero preciso. Comerciantes. Perfecto. Entonces, como resurge la ciudad, resurgen los comerciantes. Mejor llamados comerciantes, mejor llamado burgueses, hamburgueses. Ya. Los burgueses entonces van a permitir que el comercio se reactive dentro de la ciudad y se van a enriquecer rápidamente. Pero la burguesía va a tener muchas riquezas, o sea, poder económico, pero nunca o no va a poder optar al poder político. Tienen poder económico, pero no tienen poder político, no pueden ser elegidos en cargos y van a empezar a reclamar, pero todavía no. Hasta ahora no, están tranquilos, contentos con sus riquezas. Más adelante van a impulsar o llevar a cabo revoluciones, como la Revolución Francesa, pero todavía no. Estamos recién en la Edad Moderna. Y el pensamiento también va a variar. Van a surgir voces de dentro incluso de la Iglesia Católica van a haber algunos estudiosos que se van a dar cuenta del error que cometieron al pensar que era la Tierra el centro del universo.
Por ahí surge la figura de ¿quién? ¿Quién es el que postula la teoría del heliocentrismo? Es decir, el Sol está en el centro. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién se acuerda de quién era este personaje? Bien, Lucas. Nicolás Copérnico. Monje. Era... ¿de dónde era? No me acuerdo. Ya, pero era un monje católico que pudo estudiar, gracias a la Iglesia Católica igualmente, pudo estudiar matemática, pudo estudiar astronomía, y él con la observación se dio cuenta de que no era la Tierra la que estaba en el centro, sino que era el Sol. ¿Cómo se dio cuenta? La otra vez les expliqué, porque hace un movimiento circular el Sol alrededor de la Tierra, pero dependiendo de la época del año. Por ejemplo, no sale por el mismo lugar en primavera como el que sale en otoño o en invierno. Y él dijo, ¿por qué habrá esa diferencia? ¿Por qué se cambia el Sol de lugar? Entonces ahí pues, fue sacando cálculo y dijo, claro, no debe ser que nosotros estemos al medio, nosotros nos estamos moviendo y no nos damos cuenta. Y el Sol es el que está ahí quieto, en el centro, viendo el Sol. ¿Se entiende, cierto? Cuando Nicolás Copérnico dijo eso, fue expulsado de la Iglesia Católica, porque para los católicos era como, ¿cómo se le ocurre decirlo? Si Dios creó la Tierra primero, entonces nosotros estamos en el centro. Y él dijo, no, no es así, el Sol está en el centro, no, te echamos, adiós. Fue castigado, fue enjuiciado por la Inquisición, a pesar de que no lo mataron, sí lo tuvieron preso muchos años. Y murió de causas naturales, pero su legado va a ser recogido por otros científicos. Él va a dar origen a la ciencia. Es el padre de la ciencia, Nicolás Copérnico. Luego va a surgir Galileo Galilei, que va a tomar las ideas de Copérnico y va a crear un telescopio, el primer telescopio que le va a permitir comprobar efectivamente que es el Sol el que está en el centro del universo, del sistema solar en realidad. El pensamiento que era religioso en la Edad Media va a seguir habiendo pensamiento religioso, pero además se le va a sumar el pensamiento científico, que ya no da explicaciones religiosas a las cosas desconocidas, da explicaciones científicas, comprobables, verificables. Van a partir de la observación, pero luego se van a experimentar cosas para ver las reacciones de la naturaleza. Por lo tanto, la ciencia es un cambio radical. Le va a dar una explicación lógica a las cosas. Explicación lógica, comprobable. Porque la teoría de Adán y Eva se puede comprobar de alguna manera. No. En cambio, la teoría de la evolución se puede comprobar. Nosotros lo vimos el año pasado. ¿Cómo se comprueba la teoría de la evolución? ¿Qué se ocupa para decir que es así? ¿No saben? Eso, bien Kiara, los restos. Hay huesos, hay restos arqueológicos, hay huellas, hay pruebas de ADN, hay pruebas de carbono 14 que datan la antigüedad. Hay muestras genéticas que dan prueba de que hay cambios de evolución, que uno se adapta a la realidad del medio natural. Todo eso son comprobables y por lo tanto son una explicación lógica, a diferencia de la Edad Media, que la explicación eran solamente religiosas y que no se podían cuestionar. Entonces, el pensamiento va a dejar de ser tan supersticioso y va a empezar a centrarse en la razón, en buscar razones de las cosas, razones explicables. ¿Se entiende, cierto? Nos quedan 5 minutos. Entonces, vamos con la pregunta. Observen bien estas imágenes. Acá aparece una imagen A, un dibujo A y un dibujo B del universo, una representación del universo. La pregunta es, ¿qué imagen representa la teoría geocéntrica? Geocéntrica. No me diga, pues, Vicente. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Muchas veces. ¿Por qué todavía se confunde? No puede ponerlo en el chat. Vicente expulsado de la clase. Ahí está. La imagen A o la imagen B representa la teoría geocéntrica. Geocéntrica. Geo, tierra, centro. La tierra en el centro.
Más fácil no puede estar. Me falta la Constanza y el Abraham. 3, 2, 1. La Connie no está. Siempre lo mismo con la Connie. ¿Dónde está el Vicente? Adiós, Vicente. Ya. Se confundieron. Tamara, ¿estabas aquí? Buenos días. Ya, era la A. Si se fija ahí aparece la Tierra al medio, geocéntrica. La Tierra en el centro y acá aparece el Sol. Por lo tanto, esta sería heliocéntrica. Queda claro, ¿cierto? Y última pregunta antes de terminar, era de términos pareados. Ustedes me tienen que dar términos pareados. Uno con A o con... Aquí me equivoqué, era B. Yo también me equivoco a veces. B. Denme alguna relación entre conceptos. Esta era la B. A, edad media, B, edad moderna. Entonces usted me dice 1A o 1B. Ya pues, ¿nadie? ¿Nadie quiere un 7? El Abraham dice 1A. Iglesia católica dividida, edad media, no. Malo. Después dice el Camilo 4A. 4 aparecen señores feudales, edad media, bien Camilo. Después dice el Tomás 4A ya lo dijeron, 4A ya lo dijeron. Tamara dice 1B. Iglesia católica dividida, edad moderna, perfecto. Después dice es B, Abraham. 2B. 2B. ¿Quién dijo 2B? El Luciano. Surgimiento de burgueses, bien Luciano. El Renato dice 5B. ¿Dónde está? Sociedad estamental, 5B. Ay, me pierdo. 3B. Resurgimiento de ciudades, bien. Pero también sirve 5A. Ojo, la sociedad estamental se mantiene, es el único que no cambia. Ya, está listo parece. Sí. Y ya, hasta ahí. Lo demás, no sé qué vamos a hacer, se los voy a dejar en el cuaderno virtual. Van a tener que meterse a la webclass en sus cuadernos, buscar el cuaderno de historia, buscar la última clase y yo les voy a mandar toda la presentación con los demás temas, con los demás objetivos y con las demás preguntas para que estudien para la próxima semana, miércoles a las 9:05, prueba de historia, sala 1. Ya, chao, chao, cuídense mucho. Adiós.